Si quieren, vamos a... Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, vamos a empezar con nuestra presentación de casos de este mes. Van a ser unos casos de pediatría. Contamos con la presencia de la doctora Claudia Borgas, que es jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Niños, con la doctora Constanza Cianciarelli, que es especialista en medicina nuclear y en pediatría, y es médica asociada en el Hospital Italiano, y con el doctor Sebastián Rueda Osorio, que es residente de segundo año del Hospital Italiano. Ellos nos van a traer unos casos clínicos, pediátricos, sobre los cuales que nos van a contar, y se va a hacer una revisión sobre estos casos clínicos. Vamos a empezar con los casos de la doctora Claudia Borgas, que son de duplicación intestinal y de síndrome de Café. Claudia, adelante. Bueno. Hola, no me escuchan, ¿no? Hola. Te escuchamos, Claudia. Lo que tenés que hacer es ampliar la pantalla gigante. Pone, ahí está. Ahí está. Y te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a participar. Les voy a hablar de dos casitos que hemos presentado en el Congreso Argentino de Medicina Nuclear. Uno es la utilidad del centellograma óseo en el diagnóstico, en el esclarecimiento diagnóstico del síndrome de Caffey-Silverman. La presentación del caso es un niño femenino de 43 días, la madre refiere llanto e irritabilidad luego del traumatismo, una atracción en la cuna, jugando con su hermanita. Como antecedentes perinatales tenemos que la madre refiere ser una madre multípara, con una presentación cefálica, un parto distóxico. El niño entra a la guardia traumatológica en buen estado general, activo, con buena mecánica ventilatoria, con hipotonía del miembro superior izquierdo. Presenta una masa asimétrica sin signos de flogosis ni traumatismo. No impresiona dolor en la musculatura del hombro izquierdo con la movilidad conservada. Impresiona una paresia braquial izquierda. Se interna por sospecha de miositis para estudio y tratamiento. No va. No baja la diapo, perdón. ¿Me escuchan? Hace clic sobre la pantalla y después... Ahí está. Bueno, como laboratorio, al ingreso presenta glóbulos blancos elevados, 19.300, una FAL de 492, una PCR de 23,4, una PCR para estáfilo áureos y TBC negativos, eso ya va descartando esos diagnósticos. Presenta enzimas musculares normales, la BDRL y la RPR negativa descartan la enfermedad de Parrow. Bueno, con una radiografía que tanto al ingreso como en el control a los 7 días son normales, no hay signos de hiperostosis. Una ecografía que se ve en la región escapular izquierda, plano superficial conservado, el músculo infraespinoso aumentado de ecogenicidad, con una ecoestructura miofibrilar alterada. El Doppler presenta aumento de vascularización, y dichos hallazgos son sugestivos de proceso inflamatorio / infeccioso. La articulación del hombro está conservada y la región escapular contralateral, o sea, a la derecha, no tiene hallazgos patológicos. Bueno, se realiza una resonancia. La resonancia presenta incremento difuso en la intensidad de la señal medular,
en presencia de desdoblamiento cortical y despegamiento perióstico, sugestivo de un proceso infeccioso, osteomielitis. Entonces tenemos dos procesos, digamos, diagnósticos. Uno puede ser la miositis y otro puede ser un proceso osteomielítico. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos escorbuto, hipervitaminosis, sífilis congénita, tuberculosis, entre otros. El diagnóstico más difícil de diferenciar es en la osteomielitis y el síndrome de Caffey. Bueno, el niño evoluciona en buen estado general, mejora los blancos, entonces se realiza tratamiento con vancomicina y va rotando a clindamicina, se recibe el hemocultivo que es negativo. Esto lleva a pensar en el 6º día, como no tenían todavía el diagnóstico entre osteomielitis y miositis, nos solicitan un centellograma óseo corporal total. El centellograma muestra, tanto en la fase de Poole como en la fase esquelética, aumento de la concentración anormal del tecnecio a nivel del macizo facial, del maxilar inferior y de la escápula. Esto podría corresponder a un síndrome de Caffey. Bueno, después de esto se realiza la anatomía patológica, y esto confirma el hallazgo histológico compatible con hiperostosis cortical infantil, síndrome de Caffey. Bueno, la hiperostosis, el síndrome de Caffey, es una hiperostosis cortical infantil, es un trastorno de causa desconocida que afecta al esqueleto y algunas fascias contiguas y músculos, es un desorden autolimitante. La presentación clásica es la triada de irritabilidad, inflamación de tejidos blandos y lesiones óseas, sin presencia de flogosis ni fiebre. Es una rara enfermedad que siempre aparece antes de los 6 meses de edad. Existen dos formas, una que es de transmisión familiar, autosómica dominante con penetrancia variable, y otra que es esporádica. Ahí tenemos la frecuencia, digamos, de huesos que pueden afectarse. La mandíbula, las tibias, la clavícula, el cúbito, costillas, húmeros, dependiendo de la forma de presentación. Bueno, en etapas iniciales o tempranas podemos encontrar infiltrado inflamatorio polimorfos nucleares que involucran al periósteo y a los tejidos blandos. La afectación de los miembros puede simular una pseudoparálisis. Esta fase aguda tiene una duración de 1 a 2 semanas. Y le sigue una fase subaguda sintomática de cambios radiológicos, reacción superióstica e hiperostosis con o sin deformidades secundarias, que suele persistir meses o años. Lo importante es que esta enfermedad es una enfermedad autolimitante y que generalmente se resuelve sin secuelas. También es posible la recidiva a otros niveles o que pase a una fase crónica, que rara vez pasa eso, dejando deformidad y acortamiento de los miembros. El diagnóstico está basado, como dije antes, en las características clínicas. Siempre hay que sospechar, en el antecedente familiar, sobre todo para la forma autosómica dominante, y el estudio radiográfico. En este caso, la radiografía siempre fue normal, tanto al ingreso del paciente como en la evolución. O sea que lo que llegó al diagnóstico fue el centellograma óseo. Bueno, esto es una radiografía que muestra la lesión con un engrosamiento de la cortical debido al depósito laminar en el hueso sobre el periósteo. Esto sería la variedad clásica de presentación. La conclusión es que, como dije antes, nuestro estudio sirvió para definir el diagnóstico, ya que las radiografías siempre fueron normales y se definió por anatomía patológica. El trabajo siempre en equipo es la mejor práctica.
Gracias. Ahora voy a pasar a presentar el segundo caso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, paso al segundo caso entonces. El segundo caso es la duplicación intestinal. Voy a presentar, a ver si se ven. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Bueno, el hallazgo quirúrgico, acá también la centellografía llevó a identificar una duplicación intestinal que por la clínica no fue sospechada. El paciente es un paciente de 2 meses, internado por anemia y un único episodio de deposición con coágulos. Tiene como antecedentes una madre y una abuela con talasemia, una tía materna con drepanocitosis. Fue internado por 24 horas por hipotermia y anemia. Bueno, al ingreso el paciente tiene buen estado general, buen peso, buena talla, siempre estuvo clínicamente estable, solamente presentó palidez cutánea y mucosa generalizada, una taquicardia con un soplo 12 mesocardio sin irradiación, con buena mecánica ventilatoria, abdomen blando, depresible, con ruidos hidroaéreos positivos, y lo más importante que tenemos que recalcar que siempre estuvo en buen estado general. Tuvo una hemoglobina de ingreso de 9,1 gramos decilitro, se le han hecho todas las serologías, virales, prueba de CUMS, electroforesis de proteína a los padres, perfil ferrémico, transferrina, todos los estudios normales. Bueno, lo que llama la atención, obviamente, el laboratorio, que tenía una hemoglobina de 9,3 al principio, y después, bueno, esta es la radiografía que se observa distensión colónica con niveles hidroaéreos, con una distribución anormal del aire intestinal, con una sospecha de suboclusión. Nada concluyente. Bueno, las sospechas al diagnóstico era sospecha de alergia a la leche de vaca, hemoglobinopatía, sobre todo por los antecedentes familiares, talasemia o anemia por pérdida. Bueno, se realizaron estudios complementarios, la veda y la videocolonoscopía fueron normales, se tomó biopsia en la videocolonoscopía, ahora le digo el informe, tuvo una ecografía normal, también se hizo ecodoppler y tomografías vasculares para ver si hay alguna malformación arteriovenosa que también fue descartada. Bueno, como les dije antes, la videocolonoscopía con toma de biopsia mostró una colerectitis crónica inespecífica. El paciente durante la internación presenta un nuevo episodio de melena con caída del hematocrito de 6,3 que requiere transfusión. El niño siempre estuvo en buen estado general. Debido a la imposibilidad de hacer la exploración del intestino delgado por endocápsula, se solicita un centellograma de búsqueda de mucosa gástrica ectópica. Bueno, este es el sangrado para que vean que sí, el niño presentaba franca hemorragia digestiva, pero como él estaba siempre en buen estado general y todos los estudios que se habían hecho hasta el momento daban normal, los cirujanos no lo querían entrar al quirófano. Querían tener la certeza de que estuviese sangrando, o por lo menos el lugar, digamos, de ser posible también el lugar de sangrado. Bueno, como dije antes, se solicitó el centellograma en busca de divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es la anomalía congénita gastrointestinal más frecuente, tiene una incidencia estimada entre 2 al 4%, surge durante el desarrollo embrionario y consiste en la falta de cierre del conducto ónfalo-mesentérico. Morfológicamente es una evaginación antimesentérica de entre 3 y 6 centímetros que contiene todas las capas del ilion. Lo importante es que a veces está recubierto por mucosa gástrica o pancreática, y es lo que generalmente lleva a la secreción ácida a producir el sangrado intestinal.
Bueno, esto es como dije antes, lo más frecuente, por eso buscamos divertículo de Meckel. Bueno, tiene una sensibilidad al centellograma de un 60% y una especificidad del 95% para identificar divertículo de Meckel, pero cuando en estos casos hay un falso negativo en pacientes que presentan anemia, la duplicación intestinal, la invaginación, pueden dar falsos negativos, falsos positivos, digamos, que no se pueden llegar a identificar. Este es el estudio que nos presentó. Recordemos que fue hecho como si fuese un divertículo de Meckel y lo encontramos, fue una hemorragia importante, inmediata, a la luz intestinal, a casi todo el abdomen inferior, hipogastrio y flanco izquierdo, compatible con una hemorragia digestiva activa. Con este diagnóstico, los cirujanos lo llevaron al quirófano a hacerlo una laparoscopía exploradora. Y el diagnóstico, bueno, estos son los casos, digamos, de sangrado en diferentes edades de los niños, de acuerdo a si son altos o bajos, si son anemizantes o no anemizantes. Los altos pueden ser malformaciones arteriovenosas, úlceras gástricas, alteraciones de la coagulación, úlceras por estrés en niños pequeños. Si son no anemizantes, pueden ser alergia a la leche de vaca, una gastropatía erosiva, gastritis, reflujo. Y las anemizantes, bueno, la coagulopatía, la duplicación intestinal, las no anemizantes, una lesión anorrectal, divertículo de Meckel en el caso bajo, no anemizante, bueno, todas causas que fueron, se fueron descartando de acuerdo a todos los diagnósticos que se habían hecho. Como dije antes, nuestro estudio llevó a la exploración intestinal, digamos intraoperatoria, y esto llevó al diagnóstico de una duplicación intestinal. La duplicación intestinal es infrecuente, se produce tan solo en 1 de cada 10.000 nacidos vivos. Alrededor de 1/3 de los niños afectados tienen anomalías congénitas asociadas, pueden ocurrir en cualquier lugar a lo largo del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Las características son la presencia de una pared bien desarrollada de músculo liso, con recubrimiento epitelial representando algunas porciones digestivo primario heterotópico, y la mayoría están unidas a alguna porción del tubo digestivo con o sin comunicación a la luz intestinal. El diagnóstico siempre es intraoperatorio. Bueno, la conclusión es que el sangrado del tubo digestivo bajo es un problema común en la población pediátrica debido a la diversidad etiológica. La hemorragia digestiva confirmada a través del centellograma aportó información para decidir la exploración quirúrgica y llegar al diagnóstico certero. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora vamos a pasar a la doctora Constanza Cianciarelli y el doctor Sebastián Rueda Osorio, que nos van a hablar de histiocytosis de células de Langerhans. Esperamos la doctora cargue su presentación. No te escuchamos, Connie. No hablé ahí. Ah, bueno. Que no me sale esto. Para. Perdón, puede fallar. No, que me aparece la barra esta y no sé cómo ocultarla. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha perfecto. La barra podés ocultarla, hay 3 puntitos y pones ocultar barra de herramientas o algo similar. A ver, espera, ahí está.
No lo oculta. No, no me aparece esa, Raúl. Es muy molesto esto. Correrla del lugar, la podés correr, la arrastrás hacia Está. abajo, por ejemplo. Listo, ahí está. Perdón. Bueno, yo voy a hacer una introducción del tema de la histiocytosis de células de Langerhans para dar los fundamentos principales con los que después definimos las variables y los objetivos del trabajo que presentamos en el Congreso Argentino de Medicina Nuclear este año. Y Sebastián va a presentar la segunda parte con los resultados del estudio y los casos clínicos. Bueno, como definición, la histiocytosis de células de Langerhans es un trastorno que se caracteriza por la proliferación anormal y acumulación en distintos tejidos de células que derivan de células mieloides dendríticas de la médula ósea, que tienen un fenotipo que es similar a las células de Langerhans que se observan a nivel de la piel y a nivel de los ganglios, y por esto es lo que le dio origen al nombre de este trastorno. Es la forma más frecuente de histiocytosis y dentro de la última clasificación del 2016 de la Sociedad de Histiocytosis, forma parte de las histiocytosis del grupo L o grupo Langerhans. Puede afectar a sujetos o a individuos de cualquier edad, aunque es más frecuente en los niños menores de 15 años, con un pico de incidencia entre el año y los 4 años. En la incidencia anual, en menores de 15 años, se registran de 2 a 5 casos por millón por año, y en los adultos la incidencia es de 1 a 2 casos por millón por año. Y el diagnóstico definitivo es histopatológico por la demostración, en el análisis inmunohistoquímico, la demostración de Langerina o del marcador SERD1A, y también se tiene que cumplir alguno de estos criterios, o si no, la presencia de gránulos de Birbeck en las células de la biopsia, ¿sí? Que se demuestran por microscopía electrónica. La enfermedad puede afectar cualquier órgano, a excepción del corazón y los riñones. Acá vemos la distribución de acuerdo al grupo etario. El compromiso esquelético es una de las localizaciones más frecuentes, tanto en niños como en adultos. ¿Sí? Y también en los niños es frecuente la localización en la piel y en los ganglios linfáticos. En el adulto, a diferencia de los niños, es también frecuente la afectación pulmonar, que se puede presentar como la única manifestación de la enfermedad, y es mucho más rara en los niños, que en general se presenta en histiocytosis más diseminadas o avanzadas, ¿sí? Es raro más con compromiso multisistémico. Y después vemos que el vaso y el hígado rara vez están afectados en los pacientes adultos, y es más característica la afectación en los niños pequeños, sobre todo dentro de los primeros 2 años de vida, y lo mismo es para la médula ósea, que rara vez está afectada en el paciente adulto. También es frecuente el compromiso de la hipófisis, ¿sí? La principal manifestación es la diabetes insípida, y más o menos la frecuencia es similar tanto en los niños como en los adultos. Bueno, entonces en los niños, para resumir, las localizaciones principales es la localización esquelética en piel a nivel de los ganglios y ganglionar, y tener en cuenta que el compromiso
que después vamos a ver la importancia de esto, el compromiso hematopoyético y del sistema retículo endotelial es frecuente en los niños y rara vez se observa en adultos. Mientras que en los adultos es más frecuente la afectación a nivel pulmonar y a nivel esquelético. Bueno, la clasificación clínica se establece a los fines de decidir el enfoque terapéutico, qué tratamiento se debe establecer en cada caso. La clasificación actual divide a la histiocytosis en histiocytosis unisistémica, que es aquella que compromete un solo órgano o sistema, y el compromiso puede ser unifocal o multifocal. Por ejemplo, un paciente que tiene una única lesión ósea a nivel de la calota o un paciente que tiene compromiso óseo múltiple. En los niños, la unisistémica, el lugar más frecuente suele ser el esqueleto y también la piel y los ganglios. Mientras que en el adulto, lo dijimos también, la forma unisistémica, la que predomina es la pulmonar y en segundo lugar la ósea. También puede haber compromiso de único órgano, de la hipófisis, se puede manifestar años antes de una forma que después se puede presentar como una enfermedad multisistémica, y otras localizaciones pueden ser la tiroides o el timo, sobre todo en los niños pequeños, rara vez en el adulto. Y después la segunda forma de la enfermedad es la enfermedad multisistémica, que se define como la afectación de dos órganos o sistema, dos o más órganos o sistema, perdón. Y hay dos formas de enfermedad multisistémica. Uno es la que compromete a órganos de alto riesgo, que son la médula ósea, el vaso y el hígado, y la que cursa sin compromiso de órganos de riesgo. En general, la que compromete a órganos de riesgo se ve en niños dentro de los primeros 2 años de vida, en los niños más pequeños, y bueno, puede tener un curso mal pronóstico, a veces el curso es rápidamente progresivo, y bueno, en general el compromiso hematopoyético es el que marca más el pronóstico, la trombocitopenia sobre todo es un factor de mal pronóstico. Bueno, teniendo en cuenta esta clasificación, se decide el tratamiento que se va a realizar. En general, las lesiones únicas en hueso pueden no requerir tratamiento, sobre todo si son asintomáticas, ¿sí? Y también otros tratamientos son el curetaje de la lesión ósea o la inyección intralesional de corticoides. ¿Sí? Siempre y cuando la lesión no implique, aunque sea una lesión única, no implique el riesgo para el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Cuáles son las lesiones óseas que tienen mayor riesgo para el sistema nervioso central, o sea, que predisponen a compromiso en el sistema nervioso, ya sea por extensión, por ejemplo, una lesión de calota, con extensión meningia, o hacia las partes blandas del sistema nervioso, o las que tienen localización, por ejemplo, en los senos paranasales, a nivel orbitario, en pacientes que tienen otorrea crónica con afectación de la mastoides, y también las que tienen más riesgo para el sistema nervioso son las que se localizan a nivel de las maxilares, tanto en maxilar superior o inferior, y en la cavidad oral, por ejemplo en el paladar. En estos casos, y también en la lesión, en la enfermedad ósea unisistémica múltiple, se recomienda la combinación de quimioterapia con miblastina con corticoides, en general por un lapso de 6 a 12 meses. Y en las lesiones de piel se realiza el tratamiento tópico, y hay que, sobre todo en los niños pequeños, los adultos pueden tener compromiso cutáneo, pero en los niños pequeños es importante hacer un seguimiento de cerca del paciente porque tienen riesgo de desarrollar una forma multisistémica. Así que hay que estar atento a los síntomas.
Y en la multisistémica, sin afectación de órganos de riesgo, se puede hacer el mismo esquema de vinblastina y corticoides, y para los órganos de riesgo se aconseja intensificar la multisistémica que tiene órganos de riesgo, y compromiso de órganos de riesgo, se aconseja intensificar la quimioterapia con múltiples agentes. A veces se combinan distintos agentes con los corticoides, y también tener en cuenta que puede hacer falta o que forman parte del tratamiento el trasplante de médula ósea y el trasplante hepático. Bueno, dentro de las imágenes de rutina siempre se deben realizar la radiografía simple de todos los sectores esqueléticos para evaluar el compromiso óseo. En general, bueno, son lesiones líticas en sacabocado, que tienen más predilección por los huesos planos, y sobre todo la calota, tanto en niños como en adultos. Pero bueno, en general en los niños también es más frecuente que tengan compromiso en huesos largos, que son lesiones diafisarias o metafisarias, pero respetan el cartílago de crecimiento en general. Y el centellograma óseo total tendría un papel, digamos, complementario a las radiografías, pero nunca lo tiene que reemplazar debido a la alta frecuencia de falsos negativos, ¿sí? Que quizás ayuda un poco a detectar lesiones en raquis o en pelvis, o a nivel costal, y complementa los hallazgos de la radiografía, pero nunca se debe establecer la extensión de la enfermedad solo con los hallazgos del centellograma óseo. También, bueno, la radiografía de tórax está dentro de las imágenes de rutina. Se pueden ver el compromiso pulmonar o ensanchamiento mediastinal por compromiso del timo, compromiso ganglionar, y la ecografía abdominal se puede utilizar en los niños pequeños en los que se sospecha compromiso en órganos de riesgo como el vaso y el hígado. Y después hay escenarios especiales. La resonancia de cerebro con contraste se debe realizar siempre para evaluar la extensión de las lesiones óseas craneofaciales en pacientes con otorrea, con alteraciones visuales, en caso de la diabetes insípida, para evaluar la hipófisis, el compromiso hipofisario, y cuando hay síntomas de compromiso del sistema nervioso central, que en general son pacientes que tienen trastorno del comportamiento, ataxia, o trastornos del equilibrio, porque puede afectar el cerebelo. También se debe hacer la resonancia de columna cuando se sospecha compromiso del canal medular, y la tomografía de tórax, digamos, es el examen de primera elección para evaluar el compromiso pulmonar, y también puede servir para evaluar la extensión de las lesiones óseas y el compromiso de partes blandas que puede acompañar estas lesiones. En cuanto al PET con FDG, digamos que es opcional dentro de los estudios diagnósticos, a veces no está disponible, y bueno, y no debe reemplazar a la radiografía, ¿sí? Y lo que aclaran en general las guías es que si uno empieza con un método, después tiene que seguir la evaluación en la respuesta al tratamiento con el mismo método, digamos, no, si empecé con la radiografía, no reemplazarla después con el PET. Y en general en la estadificación inicial se puede reservar cuando hay discordancia entre la clínica y los estudios morfológicos, o sea, los resultados de los estudios morfológicos, y lo mismo cuando uno sospecha progresión por la clínica, pero los estudios morfológicos no arrojan ningún resultado concluyente. Bueno, las guías de la Histiocyte Society lo reconocen como uno de los exámenes funcionales más sensibles en la detección de las lesiones de la histocitosis de las células de Langerhans, y también para la evaluación de la respuesta al tratamiento. Dentro de las fortalezas que tiene es que las lesiones óseas y extraóseas en la histocitosis son ávidas por la FDG,
También permite obtener imágenes del cuerpo entero, con información anatómica y metabólica, no solo que va a permitir evaluar el esqueleto, que es la localización más frecuente, sino también el compromiso extraóseo, y también detecta mayor número de lesiones en comparación a los estudios convencionales. Estos son todos, hay muchos trabajos, si uno ve la bibliografía, en general es debido a la baja frecuencia de la enfermedad, son pocos pacientes, pero en general, haciendo el análisis por lesión, se vio que el PET en general detecta mayor número de lesiones que los estudios convencionales, como la radiografía, el centellograma óseo, la resonancia y la tomografía. Bueno, entonces en la estratificación inicial puede cambiar la clasificación clínica, y esto puede modificar el tratamiento, que después lo vamos a ver con algunos de los casos clínicos que vamos a presentar. Entonces puede cambiar una histiocytosis unisistémica unifocal a una histiocytosis unisistémica multifocal, o puede cambiar la clasificación inicial de una histiocytosis unisistémica a una histiocytosis multisistémica, y eso va a repercutir en el tratamiento. Dentro de la evaluación de la respuesta al tratamiento, la ventaja que tiene es que puede diferenciar aquellas lesiones metabólicamente activas de las inactivas, pero el problema es que, como todo se basa en distintos estudios con pocos pacientes, no hay criterios establecidos hasta el momento que definan la respuesta al tratamiento, ¿sí? De acuerdo al estudio que uno lea, se toman distintos parámetros como porcentajes en la reducción del SUV, o también se pueden establecer, de acuerdo a la reducción del SUV en las lesiones, se puede establecer distintas categorías de enfermedad metabólica progresiva, estable, o de respuesta parcial o respuesta completa. Bueno, la reducción de la actividad metabólica en general también precede a los cambios morfológicos, y esto tiene ventajas con respecto sobre todo a la radiografía y al centellograma óseo, que el PET tiene una mayor sensibilidad para detectar respuesta en etapas tempranas del tratamiento. Sobre todo se pide en general evaluación a las 6 semanas o a las 12 semanas del tratamiento, cosa que, bueno, capaz tarda mucho más en haber cambios morfológicos en las lesiones, ¿no? Con los otros estudios no los vamos a ver. Las desventajas que tienen es la menor disponibilidad, no está disponible en todos los lugares, el costo del examen, y también la exposición a la radiación ionizante. También en las lesiones de pequeño tamaño, en general puede no caracterizarlas metabólicamente debido al poder de resolución, y esto quiero aclarar, en general el rendimiento es menor que la tomografía de tórax en la evaluación del compromiso pulmonar, ¿sí? La captación de FDG en el compromiso pulmonar es variable. Los pacientes al inicio de la enfermedad suelen tener lesiones nodulares, sobre todo a nivel de los lóbulos superiores, que son ávidas por la FDG, pero a medida que progresa la enfermedad, van apareciendo más un patrón quístico, con quistes de forma irregular, que en general no presentan avidez por la FDG, entonces no sirve para tomar conductas en cuanto a cambios en el tratamiento, y como examen único el PET no serviría para detectar progresión o respuesta al tratamiento en el compromiso pulmonar. Puede, en caso que uno piense que puede tener progresión de la enfermedad con afectación de otros sistemas, podría aportar la detección de lesiones en otras localizaciones, pero no en sí para el seguimiento del compromiso pulmonar. Y después también el rendimiento es inferior en los pacientes con compromiso hipofisario o a nivel del sistema nervioso central. Bueno, muchas gracias. Ahora va a seguir Sebastián, que va a presentar el trabajo que presentamos este año,
con algunos casos clínicos para ilustrar lo que acabamos de ver. Sebastián, ¿andás por ahí? Sí, hola, buenas tardes para todos. Ahí voy a compartir. Ahí se está viendo de pronto la pantalla. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a la asociación por la invitación. Como dijo la doctora Cianciarelli, la idea es presentar el trabajo que presentamos en el Congreso de la asociación sobre es un estudio que tenía por objetivo evaluar la utilidad del PET-CT con flúor 18-FDG en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con histiocytosis de células de Langerhans en nuestro hospital, con trabajo realizado en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, como criterio de inclusión, entonces se tuvieron en cuenta todos los pacientes que llegaban al servicio con el diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans que le solicitaban, digamos, el PET, de acuerdo a los criterios que ya expuso la doctora Cianciarelli, incluidos desde abril del 2015 hasta febrero del 2021. Y ya en el trabajo final quedaron incluidos 15 pacientes. La gran mayoría eran de sexo femenino en una proporción de 2:1. El grupo etario predominante fueron los pacientes pediátricos con una edad promedio de 14 años. Y cuando evaluamos el sitio de compromiso principal, observamos que en nuestra muestra el principal porcentaje era pacientes que tenían compromiso óseo. 11 de 15 pacientes, lo que da un porcentaje de un 73% de nuestra muestra, y esto en concordancia con lo que ella recién presentó, que está en la literatura, sobre todo en la población pediátrica. El órgano que seguía en orden de frecuencia con mayor compromiso era la piel, luego a nivel ganglionar y luego a nivel del sistema nervioso central. Y cuando evaluamos cómo se distribuían esos pacientes de nuestro estudio de acuerdo al estadio, observamos que la gran mayoría tenían una enfermedad monosistémica, 9 de 15 pacientes, y de esos 9, 5 tenían una enfermedad ósea multifocal. En cuanto al tratamiento, 14 de 15 tuvieron tratamiento quirúrgico o quimioterápico sistémico. Entonces, de esos 15 pacientes, nosotros evaluamos todos los estudios de PET con flúor 18-FDG que se realizaron. En total fueron 38 estudios y para fines, digamos, de análisis los dividimos en 4 categorías. De acuerdo al motivo de solicitud del PET, si era para estadificación, si era una solicitud del PET como respuesta durante el tratamiento o recién finalizado el mismo. Otra categoría era recaída o reestadificación, y una cuarta que eran los pacientes que le solicitaban el estudio como control alejado del tratamiento. Entonces, en esta primera categoría de estadificación se incluyeron 7 pacientes. Nosotros informamos 6 PET como positivos, y al compararlos con un patrón de oro que podía ser o la biopsia directamente o algún estudio morfológico, sobre todo la resonancia magnética, vimos que de esos 6 que informamos, todos eran verdaderos positivos. Y uno de los que se informó negativo fue un falso negativo, que era un paciente que tenía compromiso cutáneo. Y como mencionó la doctora Constanza, pues el PET en estos casos por ahí tiene un poco menor de sensibilidad. Y la utilidad básica en estos casos sería demostrar que no haya compromiso en otros órganos. Así que en este grupo de pacientes, el PET a nosotros nos sirvió para cambiar el estadio o el tratamiento en 2 pacientes, y sirvió además para dirigir el sitio de biopsia en un paciente. Bueno, a modo de ejemplo, entonces tenemos el caso de una paciente de 10 años que consulta a la guardia por dorsalgia de una semana de evolución. Le hacen una radiografía por guardia donde se observa el aplastamiento de la vértebra
T11 a expensas de compromiso de su muro anterior. Se le indica corset para inmovilizar la columna y se solicitan estudios morfológicos complementarios. De esta forma se hace simultáneamente tomografía y resonancia que muestran hallazgos muy similares a los de la radiografía con el aplastamiento de la vértebra T11, tanto por resonancia como por tomografía, y además se observa que hay un componente de partes blandas, además de la lesión ósea, que compromete también los cuerpos vertebrales adyacentes, como vamos a ver más adelante. Y con estos hallazgos imagenológicos, la primera, digamos, impresión diagnóstica era un granuloma eosinofílico o histiocytosis en un solo lugar. Así que complementaron los estudios, como bien lo expuso la doctora. Aparte de esos estudios iniciales, es realizar radiografías para descartar que haya compromiso de los huesos largos de las extremidades, y en este caso tanto los huesos largos de miembros superiores como inferiores, y la calota estaba libre de enfermedad. Así que teníamos una paciente inicialmente con una enfermedad exclusivamente en la vértebra T11, por lo tanto deciden biopsiar esa vértebra y se encuentra en la microscopía un área de necrosis y de fibrosis de ese tejido que se analizó, y todas estas proteínas que mostró la doctora, que son características de la histiocytosis de célula de Langerhans, la S100, CD1A y la langerina, eran negativas en este estudio. Así que esta biopsia se consideró como no concluyente para el diagnóstico. Por este motivo nos solicitan un PET en agosto del 2020. Acá vemos el MIP de ese PET, donde ya se observa todo este tejido mediastinal con aumento del metabolismo, así como la captación intensa a nivel de la vértebra en cuestión. Acá en los cortes axiales se ve la lesión lítica, sobre todo de la parte anterior del cuerpo vertebral, con el componente de partes blandas asociado. En las imágenes sagitales se ve el compromiso de los cuerpos adyacentes, tanto de T10 como de T12, y que daba un SV de 7.7. Además, se observaba toda la captación aumentada en el tejido mediastinal, que tenía una longitud de 81 milímetros y que tenía un SV máximo de 6.3. Así que, y además tenía también algunos ganglios con aumento del metabolismo, tanto a nivel paratraqueal como supraóptico, y algunos ganglios subcentimétricos supraclaviculares, lo que además de lo que ya se sospechaba que era una histiocytosis, también se planteó como un diagnóstico diferencial, un síndrome linfoproliferativo. Fue así que a través de un ateneo multidisciplinario, el día 7 de agosto se realiza una toracoscopia mínimamente invasiva, donde se hace una resección parcial de la lesión mediastinal y se envía para estudio anatomopatológico, donde se observa ese tejido linfoide tímico con una proliferación de células con aspecto histioide, y la inmunohistoquímica tenía ya positividad para esas proteínas que nos permitían, digamos, llegar al diagnóstico de histiocytosis de células renales. Es así como en este caso particular, a través de los hallazgos del PET y de la biopsia mediastinal, entonces se pudo demostrar que esta paciente, aparte del compromiso óseo, tenía compromiso ganglionar, y la reclasificaba ya como una enfermedad con compromiso de los sistemas o multisistémica, y por este motivo inicia quimioterapia. Hace 2 ciclos del esquema que explicó la doctora con blastina y corticoides, y luego se continúa con realizando controles con PET. Acá vemos la comparación de los 4 MIP. Tiene la leyenda del 16 de noviembre del 20, sería el inmediatamente posterior a culminar el tratamiento quimioterápico, donde se observa cómo ya no tiene toda esa captación en el tejido mediastinal ni tampoco en la vértebra de T11.
lo que sí continúa es el aplastamiento vertebral, obviamente, y acá vemos cómo en los controles posteriores persiste, digamos, la ausencia de esa captación, donde se ha mantenido estable el SU del tejido mediastinal en un valor alrededor de 3.5, con un inicial de 6.3. Entonces, en este grupo de pacientes consideramos que fue útil el PET, ya que no solo ayudó a dirigir el sitio de biopsia, sino que permitió un diagnóstico certero, lo que eso influye también en un tratamiento adecuado y también impacta en el pronóstico de la paciente, ¿sí? Y obviamente pues permitir una estadificación adecuada de la enfermedad. Ya en el segundo grupo de pacientes a los que se les había solicitado como control del tratamiento o recién finalizado el mismo, nosotros incluimos 21 pacientes, de los cuales se informaron 8 PET como positivos. De esos 8, 5 fueron con respuesta parcial intratratamiento y 3 con progresión. Tuvimos 2 falsos positivos. Uno de ellos fue un paciente que tiene una captación en una vértebra dorsal que se punzó y la anatomía dio negativo para tibias. Y el otro fue un paciente que tenía una imagen también focal en pelvis que se comparó con una resonancia magnética que las características de la misma eran de aspecto benigno. Así que a estos 2 pacientes posteriormente se les hizo un nuevo PET que ya mostraba que no tenía captación, digamos, de la FDG. Así que, bueno, se consideraron ya como falsos negativos, perdón, falsos positivos. Y luego se informaron 13 negativos, siendo todos esos 13 verdaderos negativos. A modo de ejemplo, tenemos el caso de una paciente que en septiembre del 2019 consulta por dolor parietal derecho de 20 días de evolución, en el contexto de haber tenido un traumatismo con una punta del escritorio en la escuela. Se le hace por guardia estas radiografías que muestran esa lesión expansiva en calota, que acá se ve un poco mejor en la reconstrucción 3D de la tomografía, y que también ya desde el informe de la tomografía se sugería un diagnóstico de un granuloma eosinofílico. Es así como en octubre del 19 se deriva al servicio de neurocirugía, se toma biopsia de dicha lesión. En la microscopía se encuentra un tejido ya necrótico y con un infiltrado bien inflamatorio que es característico de la enfermedad, con las proteínas estas positivas, lo que permitía llegar al diagnóstico de histiocytosis de células de Langerhans. Como era una lesión única y como mostró la doctora, parte del tratamiento en estos casos puede ser solo controlar, ¿sí? O hacer curetaje y control. Este paciente, más allá de esto, no realizó ningún tratamiento específico por el momento y siguió en controles por hematología. Se analizaron, digamos, el resto del esqueleto para descartar compromiso en otros huesos y más allá de una pequeña escoliosis, en este momento no tenía ninguna otra alteración. Pero en junio del 2020 consulta por dolor parietal izquierdo, es decir, contralateral de donde había empezado la enfermedad. Se hace esta tomografía que muestra esta lesión, digamos, parietal del lado izquierdo. Así que toma nuevamente una biopsia que concluye en el diagnóstico de histiocytosis, lo que se interpreta como recaída. En ese momento, como era una segunda lesión única, el equipo de hemato-oncología decidió hacer controles con imágenes hasta que en julio del 2020 presenta a la paciente una recaída que se evidencia por radiografía en el primer arco costal anterior izquierdo, una imagen lítica, y además se ve como engrosamiento de ese arco costal comparado con el contralateral, y estos hallazgos no eran visibles en una radiografía de marzo del 2020. Así que en este momento, aparte de las lesiones en calotas que comenté anteriormente, tenía esta en costilla, lo que ya la hace una enfermedad multifocal.
inicia tratamiento de quimioterapia. En noviembre, durante el tratamiento ella presenta, digamos, nuevamente dolor en calota de forma difusa. Hacen unas radiografías, que son estas que vemos acá, donde se observa esta lesión expansiva, pero esto fue durante el tratamiento quimioterápico. Así que decidieron terminar la quimioterapia y hacer el PET para evaluar si aparte de esta lesión estaba comprometida en otra parte del cuerpo. Y en este mismo control radiológico se observaba que persistía, aunque de menor definición, la lesión lítica en el primer arco costal y continuaba engrosado. Entonces, el PET que nos solicitan fue realizado en diciembre del 20, allá en el MIP. Llaman la atención bastantes focos que vamos a detallar a continuación. Lo primero que observábamos era esta imagen lítica en la escápula derecha con aumento del metabolismo, que se ve mejor acá en los cortes axiales. Perdón, no sé qué dije, lesión escapular, ¿no? Que mide 22 milímetros y una SV de 10. También se observaba una lesión a nivel occipital izquierdo que no concentraba el radiotrazador y iguales múltiples focos hipermetabólicos, a nivel ilíaco derecho con un SV de 5, en el trocánter mayor izquierdo con un SV de 4.8, un foco además en la diáfisis distal del fémur izquierdo con un SV de 2.8 y un foco menor que recién se percibe en la rama isquiopubiana derecha. Entonces, este PET tenía obviamente aumento del metabolismo en múltiples imágenes líticas, tanto en el esqueleto axial y apendicular. El equipo tratante decide hacer una biopsia de escápula para confirmar el diagnóstico, que efectivamente correspondía a una recaída de la enfermedad. Terminan de realizar estudios, sobre todo con una resonancia de cerebro para terminar de reestadificar bien a la paciente, y se observaba que la lesión en calota que mostraba el PET y que no concentraba la FDG correspondía a una lesión ósea evidenciada por esta resonancia que no estaba en la resonancia previa y que correspondía a una recaída de la enfermedad. Es así como esta paciente, entonces le cambian el esquema de tratamiento, debe de hacer ahora un esquema de vinblastina con corticoides cada 21 días durante 12 meses y realizar controles por PET. Entonces tiene el primer control en marzo de este año, donde ya se ve en el MIP a grosso modo disminución en la captación de la mayoría de las lesiones, pero persistía la del fémur izquierdo. Acá vemos comparativamente los dos PET. En la parte de abajo está el PET anterior y este sería el de marzo, donde se observa cómo disminuye el metabolismo de la lesión de la escápula, disminuyó el tamaño, pasó de 22 milímetros a 20.5 y también disminuyó el SV de 10 a 3.7. Acá tenemos también comparación entre la imagen en el ilíaco derecho, que pasó de una SV de 5 a uno de 2.3, la imagen del trocánter mayor izquierdo de una SV de 4.8 a uno de 2, la lesión que se encontraba en la rama isquiopubiana ahora no concentra el radiotrazador, y la que sí persistía con digamos, igual metabolismo aproximado era la de la diáfisis del fémur izquierdo, y morfológicamente tenía un centro más esclerótico que en la lesión previa. Persistía sin cambios la lesión en la calota occipital izquierda y había disminuido la captación difusa que tenía a nivel del timo. Bien. En el tercer grupo de pacientes, que eran los que solicitaban el PET por recaída o por reestadificación, se incluyeron 3 pacientes, se informaron todos como positivos, siendo verdaderos positivos. Uno de ellos, un paciente que solicitaba el estudio como evaluación pretrasplante hepático,
y los otros 2 eran pacientes que estaban fuera de tratamiento, pero que tenían sospecha de recaída o por química o por imágenes. Entonces, acá tenemos el caso de una paciente de 8 años, perdón que se me movió la barra esa, una paciente de 8 años que en mayo del 2017 consulta por proptosis en el ojo derecho, realizan una tomografía donde se observan múltiples lesiones líticas en calota, así que derivan a neurocirugía donde se realiza una biopsia que es concluyente con el diagnóstico de histiocytosis de célula de Langerhans. Posteriormente hacen estudios de estadificación, entre ellos resonancia, la cual muestra que había un gran compromiso del ala mayor de la esfenoides del lado derecho y que había extensión intraorbitaria de ese lado. Así que estábamos ante una paciente que tenía una enfermedad no solo ósea multifocal por las múltiples lesiones en calota, sino que tenía compromiso de órgano de riesgo. En estos casos, como explicó la doctora, el tratamiento quimioterápico debe ser un poco más agresivo y se planteó hacer un tratamiento de quimioterapia, inicialmente 2 cursos, que consiste en la administración de vinblastina y corticoides cada semana por 6 dosis cada uno y luego cada 21 días hasta completar las 52 semanas de tratamiento. Luego de que terminó el tratamiento, la paciente se siguió haciendo controles de imágenes hasta que en marzo del 19 en la resonancia aparecía una lesión a nivel del techo orbitario derecho de densidad de partes blandas que decidieron biopsiar y que fue negativa para histiocytosis. Y también apareció en una radiografía una lesión a nivel del calcáneo izquierdo que también biopsiaron y era negativo para artritis. Es así como en julio del 19 nos solicitan un PET al servicio. Acá tenemos el MIP de ese PET. Se hizo, digamos, en el momento de informarlo, énfasis sobre todo en la lesión que describía la resonancia a nivel del techo de la órbita derecha y no había, digamos, ninguna alteración del radiotrazador justo en esa área. Lo único que se veía era una imagen focal radiolúcida en la calota frontal derecha, pero que no concentraba el radiotrazador y que se había comparado este estudio de PET con la tomografía que tenía en septiembre del 18 y no aparecía dicha lesión. Acá vemos imágenes de la lesión que les acabo de comentar y vemos que no concentraba la FDG. Estos son cortes de la misma imagen. Y lo otro que tenía el PET era aumento del metabolismo a nivel de las células etmoideas, de los senos maxilares y del cabo, como vemos acá, que alcanzaba un SV max de 12.3 aproximadamente. Estas son imágenes de lo mismo. Y también tenía algunos ganglios yugulares bilaterales con aumento de captación que acá midieron el del lado izquierdo, tenía en su diámetro 9.1 y en su de 5.6. Así que bueno, este PET fue informado como que no mostraba alteraciones en la distribución del radiotrazador en relación a la patología de base. La imagen que se evidencia en calota y que no concentraba el radiotrazador se interpretó de características inespecíficas y se sugirió controlar evolutivamente. Y luego todos los hallazgos que habían a nivel de los senos paranasales se interpretaron de origen inflamatorio infeccioso, que correspondía con la clínica que presentaba justo la paciente por esos días. Luego tenía captación en el timo de aspecto fisiológico y la captación en médula y vaso se consideran de aspecto reactivo. Entonces nos piden un segundo PET en noviembre del 19, sobre todo porque venían haciendo estudios de imágenes de control de esa lesión que se informó a nivel de la calota. Y en el segundo PET ya se ve en el MIP este foco a nivel de la calota con aumento del metabolismo del lado derecho con un diámetro de 9.7 milímetros y un SV de 6.4. Nuevamente tenemos acá la comparación entre los dos PET. Se observa que
En el PET actual está este foco de hipercaptación que no estaba en el anterior. Es un corte sagital de la misma lesión. Y acá en el axial es claro que no se veía en el primer PET y que estaba ahora presente en el PET actual. También había disminuido la captación a nivel del timo y persistía sin ningún cambio significativo esa lesión en calota, que era la que ya estaba en el PET anterior. Así que decidieron hacer biopsia de esa lesión en calota, llegando al diagnóstico de histiocytosis de células del ganglio. Se interpretó como una recaída de la enfermedad, y este es un caso especial en una paciente que tiene recaída, que la tiene solo a nivel de una única lesión en calota, porque le hicieron después más imágenes para descartar que tuviera compromiso en otras partes del cuerpo, y que ya había realizado un tratamiento quimioterápico extenso por 52 semanas, así que está ahora recibiendo un tratamiento que es de los que propone la literatura en estos casos, que es con NINES, particularmente con la indometacina. Bien, y en el cuarto grupo, en los que solicitaban el PET como control alejado del tratamiento, se incluyeron 7 pacientes, todos fueron informados como negativos, siendo verdaderos negativos. Ya para finalizar, cuando ponemos todos los 38 estudios que realizamos, o que se informaron en el servicio, y los comparamos o bien con la biopsia o con la resonancia magnética como patrón de oro, vemos que en nuestra muestra obtuvimos una sensibilidad del 94% y una especificidad del 90%. Entonces, dado que el PET en nuestro estudio pues brinda información para cambiar el estadio del tratamiento, como vemos en el primer caso, dirigió el sitio de biopsia, permitió detectar la progresión intratratamiento de algunos pacientes y confirmó la sospecha de recurrencia de recaída, nosotros concluimos que es una herramienta útil no solo para la estadificación, sino para el seguimiento de los pacientes con histiocytosis de células del ganglio. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos por las excelentes presentaciones. No veo que no hay ninguna pregunta del público, porque no sé si alguien tiene alguna pregunta, hágala en el chat, por favor. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios. La verdad que me gustaron mucho los casos. Y respecto a los casos de la doctora Claudia Borgas, Claudia, primero, respecto al síndrome de Café-Silverman, quedó bien claro el rol del centellograma óseo, pero me pareció muy importante lo que vos dijiste, ¿no? Si bien es infrecuente, que lo importante es pensarla, ¿no? La patología. Cuando le pidieron el centello óseo, ¿estaban pensando o fue después del centello? Eso es lo que no me terminó de quedar claro. No te escucho, no se te escucha, desmuteate. Ay, no se puede desmutear, Raúl. Ahí en el microfonito abajo. Sí, pero Hasta Raúl, ahora sí. A la Raúl, izquierda abajo. Ahí está. No pensábamos en café. El paciente había evolucionado, digamos, de una manera rara, entonces no daba ni para miositis, no daba ni para osteomielitis, ellos tampoco lo pensaban. Vino al servicio y el ojo clínico de nuestra ex jefa, la doctora Nirenberg, dijo, eso es un café. Y ellos no nos creían tampoco, ni siquiera los traumatólogos, ni los radiólogos, porque tampoco había lesiones radiológicas. Y la doctora dijo, sí, es un café, y bueno, lo mandaron a biopsiar, porque la realidad es que ese síndrome no está indicada a la biopsia. Y bueno, se biopsió y fue un café, digamos, que fue el ojo clínico el que determinó el café. en la clínica, la experiencia. Exactamente, claro. Como decimos Sí, siempre. sí, exactamente. Respecto al segundo caso de duplicación intestinal, si en este paciente que seguía, que estaba con ese sangrado, si bien no tenía descompensación,
ustedes les daba negativo el Meckel, ¿le hubiesen hecho unos glóbulos rojos marcados? ¿Lo usan en Sí, pediatría? eso es lo que nosotros, obviamente, después de tener al paciente, digamos, sangrando de esa manera, pensamos, digamos, este un paciente era para glóbulos rojos y no para Meckel. La verdad es que lo hicimos, claro, lo hicimos la detección de Meckel porque nadie sabía que tenía ese paciente. Sangraba y estaba en tan buen estado general que, bueno, le hicimos el Meckel y la doctora también dijo, va a ser negativo, digamos, no lo vamos a encontrar. Y no encontramos el Meckel, que tampoco lo pudimos descartar, pero encontramos ese tremendo sangrado que fue lo que motivó el ingreso al quirófano. Claro, Sí. claro, por grupo etario, por frecuencia uno empieza por Meckel, ¿no? Pero exactamente. Sí, se habían descartado la alergia, la talasemia, se habían descartado todas esas otras cosas, digamos, que son más frecuentes. El Meckel era lo que quedaba, pero bueno, la realidad es que si nosotros hubiésemos pensado que iba a sangrar de esa manera, lo hubiésemos dicho de entrada, glóbulos rojos. Pero bueno, por eso fue un hallazgo y que además determinó que lo ingresen al quirófano, porque ahí ya tenían la evidencia. Claro, claro, ahí ya estaba, pero es raro ver una cosa así tan Sí, marcada. sí. Y sobre todo, claro, y sobre todo ver que el paciente está en tan buen estado general. Claro. Sí. Excelente el caso. ¿Ustedes usan para sensibilizar cuando hacen los MEC, los sensibilizan con anti-H1, alguno de esos? No, ¿O no se usa eso directamente? no. Bien. Bueno, y por último, bueno, gracias Claudia, excelente. No, de nada. Aprendimos un montón. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Y bueno, ahora preguntarle a Connie y al doctor Sebastián Rueda. La verdad que uno cuando ve, está bien lo que dicen las guías, ¿no? Pero cuando vemos lo que mostraron ustedes, y la verdad lo dejaron bien claro en el trabajo que presentaron, es decir, el PET tendría que ir antes. O sea, yo veo, por ejemplo, algunos de los casos que presentaron, si hubiesen hecho el PET antes, creo que ustedes creen que hubiesen encontrado lesiones más precozmente y quizás hubiese conducido la conducta más precozmente. Y ¿no les parece a ustedes, digamos, que difiere un poco lo que se ve a lo que aconsejan las guías, ¿no? Sí, ya en algunas guías del adulto, ellos ya lo incorporan dentro de la evaluación inicial antes de cualquier otro estudio. Por ejemplo, los de la Clínica Mayo armaron un consenso y ya lo incorporan directamente en todas las histocitosis de este grupo, lo incorporan como para definir el sitio de la biopsia, y en el caso que ya tiene biopsia para ver bien la extensión, y después le hacen el resto de los estudios morfológicos. Pero bueno, por ahora en los chicos no está instalado, pero bueno, cada vez se utiliza más para la estadificación, y se vio que detecta mayor número de lesiones que el resto de los estudios, y que muchas veces esto, en la mayoría de los estudios que hicieron, si bien son pocos pacientes, lo mismo pasa con los tumores óseos, porque no son enfermedades muy frecuentes, pero ven que detecta mayor número de lesiones que el resto de los estudios morfológicos, y a veces eso implica un cambio en la clasificación y en el tratamiento. Así que bueno, eso es más o menos lo que quisimos marcar y lo que muestra la mayor parte de los estudios. Pero bueno, la realidad depende en qué lugar del país uno esté o qué lugar esté, si tiene disponibilidad para hacer el PET o no, y bueno, se siguen haciendo los otros estudios. Bueno, perfecto. Les quiero agradecer de nuevo a los tres la participación. Estos casos, esta actividad nos enriquece muchísimo. Y quiero contarles un poquito a todos que la idea es que tengamos actividades todos los meses desde la BIM. Muchas de ellas van a ser esta modalidad o ateneos, presentación de casos clínicos o revisión de un tema en particular, siempre con muchos casos, ¿no? Y mostrando nuestras experiencias. La pandemia tiene muchas cosas malas, extrañamos la presencialidad, pero lo bueno es que podemos tener participación de muchos médicos de lugares de todo el país, y la verdad que también
nos gustaría que si algunos tienen casos interesantes, los pueden enviar y podemos presentarlos y podemos compartir, incluso para decisión, así que esas son actividades que se pueden hacer siempre y queremos que todos participen. Dentro de lo que nosotros tenemos planeado y dentro de lo que habíamos presentado como objetivos de nuestra gestión, hay varias cosas que estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar adelante. Nos tocó, bueno, la pandemia con algunas dificultades administrativas, técnicas y demás que estamos tratando de sobrellevar, pero siempre estamos priorizando la actividad académica que hemos podido hacer en todo este año. Creo que fue bastante entre el Congreso y todas estas presentaciones, lo estamos logrando. Pero les quiero decir que estamos trabajando fuertemente con la doctora María Bastiañelo, con la doctora Sarlenga, para que podamos llevar adelante el curso de terapia metabólica que estábamos esperando que se haga acá de nuevo hace bastante. La RN nos autorizó para hacerlo en forma virtual. Nosotros presentamos todos los papeles que nos han solicitado y teníamos como fecha prevista para comenzar el 16 de julio. No lo hemos promocionado porque estamos esperando el último ok del directorio de la RN, que estamos tratando de acelerarlo un poco, pero les quiero contar acá que la fecha que teníamos pensado era el 16 de julio, hacerlo los viernes, sería a partir de las 5 de la tarde, 5 a 9 más o menos, entre que entramos, salimos, nos hacemos preguntas, todos los viernes de acá a noviembre. Son 56 clases, 56 horas, perdón, del curso. Va a tener, para todos los socios con cuota al día, van a tener un beneficio importante, y bueno, en el costo, que bueno, en cuanto, lo que les quiero decir, que no lo pudimos promocionar antes y avisar antes porque todavía no tenemos ese último ok, que estamos esperando la semana que viene, pero que es muy probable que podamos hacerlo a partir del 16 de julio y en cuanto tengamos la certeza, les vamos a avisar. Los socios que no tienen cuota al día, traten de ponerse al día como para que puedan tener los beneficios. Otras cosas otro curso que también teníamos pendiente es el de radiofísica sanitaria, que lo vamos a hacer en agosto. Eso es un curso de 5 horas y bueno, eso probablemente sea un sábado de la mañana en agosto, también lo vamos a avisar a la brevedad y va a ser con beneficios y para los socios estamos buscando un beneficio importante. Algunas actividades que sean gratuitas, las que podamos, para que tengan un beneficio los asociados. Y después, dentro de estas actividades mensuales que hacemos, tenemos previsto para agosto un ateneo clínico sobre nódulos pulmonares y ganglios mediastinales con una revisión con especialistas en radiología, una revisión tomográfica. En septiembre también vamos a hacer revisión de casos clínicos, vamos a tomar el tema de amiloidosis, en octubre sobre Parkinson, en noviembre sobre cáncer de recto, y bueno, estamos proyectando a ver si en diciembre podemos hacer las jornadas Papadopoulos, que van a tener que ser virtuales también, con la idea de poner como precongreso un curso de radioprotección que sirva para renovar los permisos también, que es lo que se está pidiendo. Así que bueno, les quería contar un poquito todo lo que estamos proyectando. Queremos que todos participen y que todos se beneficien con la asociación. Así que bueno, quería contarle esto, agradecerle por estar acá presentes y a todos los participantes, y bueno, con esto corto y que vayan a descansar, que ya estamos llegando al fin de semana. Les mando un saludo a todos.